Buenas tardes, nosotros somos el equipo 4. Vamos a hablar acerca de lo que es la ciencia y un poco de su historia, así como la relación con la epistemología y lo que tiene entre objetividad y subjetividad. El equipo está compuesto por la maestra Irma, la maestra Olga y el maestro Arturo y la maestra Rosa. Voy a empezar con una breve reseña de lo que es ciencia. La ciencia se consideraba un saber seguro, apoyada en demostraciones y ordenada en conocimientos. Antes de la ciencia se encontró la teología ocupando el lugar de la reina de las ciencias durante la Edad Media. Posteriormente llega la revolución científica en el siglo XVI y XVIII con Copérnico y Newton, quienes reorientan los conocimientos hacia el pensamiento. A mitades del siglo XVII entra una nueva pronunciación llamada la historia del pensamiento y es cuando aparece una visión del mundo. Este se enfoca a la parte del conocimiento. Durante este nuevo modelo que se llama mundo científico, tenemos a Francisco Bacon, quien propone un método inductivo basado en la observación empírica y el análisis de datos observados. Él empieza a trabajar lo que son las hipótesis y para comprobarlas hace uso de la observación y la experimentación. Posteriormente, Galileo Galilei retoma parte de los estudios de Bacon, pero él asienta que las leyes matemáticas tienen que ser precisas. Las matemáticas son la base de la ciencia y es cuando se empieza a usar el nuevo término método científico en el siglo XVII. Ambos unen a la experimentación empírica con un cálculo matemático. Por lo tanto, concluyen que la ciencia es un saber único y demostrado. Estas teorías se basan en tres momentos: experiencia, observación y experimentación, de donde surgen los fundamentos: se ve, se oye y se toca. Finalmente, concluyen que la ciencia es objetiva y por lo tanto el conocimiento científico es fiable porque objetivamente tiene que ser comprobado. Muy bien, maestra Rosario. A partir de aquí, entonces, compañeros, ya abordó la maestra Rosario muy bien lo que es la ciencia, entonces podríamos abordar cuál es la vinculación que existe entre la ciencia y la epistemología. La epistemología, también conocida como una teoría de conocimiento, se encarga de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento científico, por lo cual generan una vinculación entre esta y la ciencia, para reflexionar sobre sus propios métodos y prácticas, generando una evaluación para la validez de resultados y justificando las conclusiones, delimitando el campo de estudio. Asimismo, la ciencia aporta a la epistemología material de estudio concreto para analizar, permitir poner a prueba las teorías epistemológicas, contribuyendo a la evolución del pensamiento como tal. Un ejemplo de esto dentro de su vinculación es un debate sobre un método científico en donde la epistemología analiza los diferentes métodos utilizados en la ciencia, como el método experimental o el método hipotético deductivo. El problema se puede marcar de acuerdo a la epistemología, busca establecer criterios para distinguir entre ciencia y pseudociencia, cuestionando la objetividad y el rol de la subjetividad de la investigación científica. ¿Por qué es importante esta vinculación? Porque va a ayudar a fortalecer la confiabilidad del conocimiento científico, promoviendo la transparencia de una investigación, estimulando el debate y la crítica en la comunicación científica para contribuir a la formación de una cultura científica en la sociedad. Muy bien. Bueno, pues a partir de aquí entonces ahora abordaremos lo que es la teoría de Popper. Ajá. Este científico nos dice que una teoría científica debe ser formulada de tal manera que sea posible especificar claramente qué observaciones podrían refutarla. Es decir, la falsabilidad consiste en que una teoría puede ser refutada y a partir de ahí surgir una nueva. En otras palabras, una teoría debe ser falsable y debe existir la posibilidad de encontrar evidencia que contradiga dicha teoría. Por lo tanto, si una teoría no puede ser refutada o falsada, Popper argumenta que entonces no es científica.
El falsacionismo de Popper desafía la noción de que una teoría puede ser probada como verdadera mediante la evidencia observacional, es decir, ya que cualquier cantidad de evidencia favorable no puede garantizar que una teoría sea verdadera, pero una única evidencia contraria puede invalidarla por completo. Esto nos lleva a una concepción de la ciencia como un proceso de constante crítica y revisión de la misma, en el que las teorías son continuamente sometidas a pruebas rigurosas o actualizaciones. Es importante destacar que aunque el falsacionismo de Popper ha sido influyente en la filosofía de la ciencia, también ha recibido múltiples críticas y revisiones de otros científicos, ya que argumentan que la falsación no siempre es una tarea clara y objetiva, ya que dichas teorías científicas pueden ser modificadas o ajustadas para acomodar nuevas evidencias en lugar de ser completamente descartadas ante una refutación, ¿no? Entonces podemos decir que este método, pues, ha sido muy abordado, sin embargo, tiene muchos detractores, ¿ok? Y bueno, el tema que nos queda por abordar hasta aquí, bueno, hay dos temas pendientes, ¿verdad? La teoría que nos va a decir la maestra Olga, que es la teoría de Wittgenstein, si lo pronuncié bien. Ok, hablamos sobre la teoría de Wittgenstein. Esta teoría abarca y reconoce prácticamente a partir de dos obras, que son el Tractus Lógico de 1921, en donde generan proposiciones lingüísticas con imágenes de hechos y significados que determinan la referencia a los objetos del mundo. Esta misma lo que genera o detona en una frase que es de lo que no puedes hablar, mejor es callar, haciendo referencia a los límites del lenguaje que se pueden tener para expresar lo místico o lo trascendental. La segunda es la investigación filosófica, la cual es publicada en 1953, y precisamente lo que genera o detona es el rechazar las ideas del Tractus. Argumenta que el significado del lenguaje no reside en su referencia a objetos, sino en su uso dentro de diferentes juegos del lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que genera aquí? Que una palabra depende de un contexto en el que se utiliza y de la acción que realiza dentro de una forma de vida particular. Generamos o tienen conceptos claves dentro de esta teoría, como son el juego del lenguaje. El juego del lenguaje lo direcciona a una analogía utilizada para explicar la diversidad de usos de lenguajes en diferentes contextos, por medio de formas de vida que nos lleva a generar un contexto social y cultural que determina el significado del lenguaje, integrando reglas que son normas que van a determinar el uso correcto de los lenguajes en cada juego de lenguaje de cada contexto, y bien, qué significado puede tener la palabra. La palabra como tal no es una propiedad intrínseca, sino que se define por un uso dentro de un contexto específico, que quiere decir que de acuerdo al contexto que se está manejando, el significado de la palabra puede variar. ¿Qué implicaciones puede tener esta teoría? Bueno, las implicaciones son que genera una crítica a la idea de un lenguaje universal y atemporal, que va enfocado en el paradigma del lenguaje, es decir, en el solo uso de vida cotidiana, y que genera una influencia en la filosofía del lenguaje, la semiótica y la lingüística. Existen diferencias entre estas dos etapas, precisamente. La Tractatus enfoca la relación entre lengua y realidad, como mencionamos, y significa como referencia. Y bien las investigaciones enfocan el lenguaje en diferentes contextos, significados como uso. De acuerdo a cómo se genera este lenguaje y cómo se está ocupando, se puede determinar un uso. Ambas etapas van a compartir crítica a la idea de un lenguaje perfecto ideal, enfoque a la lógica del lenguaje y la importancia del análisis del lenguaje cotidiano. Gracias. Gracias, maestra Olga. Muy bien, a partir de aquí entonces nos resta por abordar en qué consisten las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, y nos va a hablar de ello nuestro compañero, el maestro Arturo Ramírez. Ok, muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar de este científico de la ciencia, Thomas Kuhn. Él, por ejemplo, en 1962 presentó un libro llamado Las Revoluciones Científicas. En él nos hablaba, por ejemplo, de la normalidad en la ciencia. La ciencia normal es cuando todos los científicos tenemos
pues obviamente los que hacemos ciencia, tenemos un marco de referencia, ¿sí? Y cuando se empieza a investigar sobre ese campo, llega un momento en que surgen anomalías, que ya no concuerda las observaciones con lo que pues nosotros sabemos. Entonces, la ciencia entra en crisis y si es tan grande la crisis, llega un momento en que ya no, pues ya no sirve ese marco teórico y se cambia y ocurre una revolución, ¿sí? Entonces, como decía, la ciencia pasa por periodos de crisis en los cuales la forma de pensar ya no funciona. Entonces, hay tantas anomalías, tantas contradicciones, que el marco teórico pues se tiene que cambiar, y ocurre una revolución, ¿va? Entonces, esto lo llevó a Thomas Kuhn a proponer lo que se llaman paradigmas. Bueno, pero ¿qué es un paradigma? Un paradigma, pues es una forma que tiene de pensar un cierto grupo de personas, ¿sí? Un paradigma pues nos ayuda nos sirve como marco de referencia para interpretar los datos que obtengamos de una investigación eh, de acuerdo al conocimiento que se tiene sobre algo, ¿sí? Sin embargo, cada determinado tiempo surgen nuevos paradigmas que son producto de la investigación científica, del avance gradual en un campo y que nos van a servir para pues, ir cambiando y progresando en la ciencia. También, pues obviamente, nos dice que los paradigmas, pues no se pueden comparar. ¿Por qué? Porque cada paradigma, pues tiene su contexto histórico y se van cambiando de acuerdo al avance en la ciencia. Bueno, eso sería a grandes rasgos lo que les puedo decir sobre Thomas Kuhn y sus aportaciones a las revoluciones científicas. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Algo más? Maestra Irma, Sí. su volumen. No se escucha, maestra Irma. Ok, compañeros, ¿alguien quiere aportar algo más? Ok, entonces hasta aquí las aportaciones del equipo conformado por la maestra Rosario, el maestro Arturo, la maestra Olga y su servidora, la maestra Irma. Y gracias a todos, compañeros. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.